Graciela y José Manuel están seguros que su hermano engañó a su madre para firmar unos documentos. ¿Estarán fundamentadas estas acusaciones? Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Graciela y don José. Buenas tardes. Doña Carolina y don Benito. Bienvenidos todos. Gracias. ¿Cuál es su caso? ¿Quién lo va a explicar? Yo. Doña Graciela. Doña Graciela, que soy la hija de la señora Delmira San Juan. Yo vengo a demandar a mi hermano, Benito, por el hecho de que lleva a mi mamá a firmar una escritura falsa, engañada. ¿Cuál sería el engaño? El engaño que la lleva estando mi mamá enferma. Mi mamá tiene 90 años. Ya, actualmente. Ya, actualmente. ¿Y cuándo firmó esa escritura? Hacen exactamente como 3 años. O sea, con 87 años. Sí. Ya. ¿Ya? Y bueno, yo vengo a... ¿Y esa escritura de qué es? De un terreno que son 6 hectáreas y media de terreno que le quedan a mi mamá. O sea, firma una compraventa. Exacto. La edad no es impedimento para firmar un documento ni para hacer actos jurídicos. Ya. Sea transferencia de bienes como la compraventa o de derechos como una cesión de derechos. ¿Por qué usted cree que su mamá no debiera haber hecho esa o no cree que su mamá podría haber hecho esa compraventa? ¿Cuál es el engaño? Porque mi mamá está con su mente malita. Ella no sabe qué es lo que hace, no sabe qué es lo que firma. Que ahora ella ni siquiera conoce a sus hijos. ¿Y eso lo certificó algún médico? Mire, no hemos hecho ese trámite, no hicimos ese trámite. Ese es esencial. Claro, pero es que nunca pensamos que esto iba a pasar con nuestro ¿Cómo se entera usted hermano. de esta supuesta compraventa? Mire, yo me entero por... es que él un día X me llama y me hace llevar a mi mamá al pueblo, a su casa, que Ya. supuestamente le tenían ¿Dónde una viven hora- ustedes? En Mulchen. Ya. Yo vivo en el campo con mi mamá y él vive en Mulchen. Usted vive con su mamá. Yo vivo con mi mamá. Yo voy para los 6 años que yo vivo con mi mamá. Ya. Y don Benito la llama y le dice, trae a la mamá que va a ir al pueblo. Claro, que la va a llevar al médico, Ya. ¿ya? Y de ahí se la lleva a la notaría. Después del médico se la lleva a la notaría. Y mi mamá, sin saber a qué iba. Disculpa, señorita Carmen Gloria, eso es totalmente mentira, porque resulta que ella vino con mi papá. Hay un certificado médico que también acredita que mi abuelita estaba en su sano juicio para poder tomar la decisión que estaba tomando, y se dio médico en su instancia y ellos dos entraron y hablaron con el doctor. No, Ella también estaba no, presente. no, Ella estaba alto. presente. Ella estaba Ya, presente. o sea, tenemos un mienta. hecho claro. Se firmó una escritura. ¿Sí? Sí. Ya, las dos Ya. partes dicen que sí. Sí. La señora dice que su madre estaba en ese minuto con las facultades mentales perturbadas. Sí. Según usted dice que eso no No. es así, Sí. No es porque así. habría sido certificado por un médico en el que fueron ambos hermanos. Y yo también estuve afuera esperando No. porque entraron ellos Sí, dos. Y No, esa certificación del médico, según su versión, ¿sería con conocimiento de doña Graciela que era para firmar un Sí. documento? Sí, No. señorita. Sí, señorita. Sí, No. así fue. No, ¿Sabe por qué fue di así? la verdad, di la No. verdad. Aquí No. no hay que venir a mentir. Mire, Ya. ese día ustedes me mandaron a buscar. Ya, yo llevé a mi mamá a la casa de él. Entonces, a mí me dejan en la casa de él con la señora de él, que es mi cuñada. Y él va con su hija y mi mamá la llevan al médico. No, usted y fue con después- nosotros, que no se lo olvide. No, Que no, se lo olvide. Carolina, no. Sí. Usted, aparte que Usted usted aquí no está tiene nada que mintiendo, no pito tocar mienta. porque ella es la nieta. ¿Y sabe por qué soy Ella. bien? Mire, ¿sabe por qué yo tengo el derecho de venir a opinar aquí? No, señorita no Carmen tiene Gloria? derecho usted, porque Porque somos mi los pa- hijos. No, Aquí estamos ¿sabe reclamando por los qué? hijos. O sea, Mire, escúcheme en un este momento caso a mí. los ¿Sabe por qué hermanos, vengo a no. apoyar a mi padre? No. Porque yo estoy pasando lo mismo que está pasando él. Él tiene 55 años, señorita Carmen Gloria, y jamás se ha alejado del lado de mi abuelita. Y yo tengo 37 y hago lo mismo con ellos, lo mismo que él está haciendo con su madre. Jamás la ha dejado sola. Discúlpame, Ella, Carolina. por ejemplo, Es- mi tía Chela, Graciela, llegó hace como 3, 4 años, cuando dejó de trabajar en Santiago, recién ahí ya vino No, a hacerse Carolina, cargo de mi no, abuelita. Carolina, no. Mientras No. tanto, ella venía para un año nuevo, fiesta, y No.
Mi papá estaba al 100% con ella, mi papá subía en la No, mañana, no, Carolina. bajaba a trabajar a su trabajo porque él vivía en Mulchen. Pero eso fue No, ahora último. Tía, No, tiene no 55 mienta. años, jamás Jovencita, la ha dejado no mienta, sola. señora jueza, Reconozcan mire. las cosas, reconozcan que hizo Quiero así. decir una cosa. Mi papá estaba al 100% con ella, mi papá subía en la No, mañana, no, Carolina. bajaba a trabajar a su trabajo porque él vivía en Mulchen. Pero eso fue ahora ahora último. Tía, No, tiene no 55 mienta. años, jamás Jovencita, la ha dejado no mienta, sola. señora jueza, Reconozcan mire. las cosas, reconozcan que hizo así. Aquí es la cosa. Mi hermano, otro hermano que se llama Ariel, ¿Cuántos hermanos son? somos 8 total. Hay uno muerto. ¿Y el que está fallecido tiene herederos? Sí, tiene 3 hijos herederos. ¿Qué es lo que pasa? Que antes estaba mi hermano, que era Ariel, al cuidado de mi mamá, y él estuvo hasta el año 2018 más o menos. Ya. ¿Qué es lo que pasó? Que él nos acercaba para allá, mi hermano. ¿Por qué? Porque después cuando... Qué mentira. Qué falsedad más grande. No me Pero vengas a escucha, tratar de mentiroso. ¿Cómo se ha hecho tan porque falso, hombre? Porque tú ¿Qué pasa eres usted? falso. Usted Tú eres eres falso. ¿Por qué? Una vergüenza. Es una vergüenza. Sí. ¿Por qué? Porque tú le faltaste el respeto a mi mamá. Esa es una No, vergüenza. tío, ahí siendo está que muy ella está equivocado. viva y lo faltaste Muy el respeto a equivocado. nosotros. Ya, ¿por Señorita qué Carmen falta el Gloria, respeto? ¿sabe por Con qué la mi tío mentira, mi pero tío Ariel ¿por ya qué no falta vive? el el respeto? respeto? ¿Por qué le No, falta el aquí- respeto a mi Con la mamá? mentira. Aquí- Pero ¿por qué no lo dijiste? Eso. Ella Que estaba yo- que presente. yo No, necesito- no, 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 Estaba Carolina. presente. A ver, ordenemos esto. No. ¿Dónde quedamos antes de que ocurriera este intercambio de opiniones entre ustedes? ¿Qué dice? En si usted sabía o no sabía cuando su madre, si no siquiera le ha preguntado, no sabía nada. No. No sabe lo que le voy a preguntar, pero ya no sabía. ¿Ah? Mire, cuando él hizo todo esto con mi No mamá... sabe lo que le voy a preguntar. ¿Por qué me responde no sé? Si todavía no saben lo que le voy a Ah, preguntar. ya. Bueno, como no sabe cualquier cosa que yo pregunto, usted no la sabe, entonces le pregunto a ella. Usted dice que la señora concurrió con ustedes a la consulta del médico, donde se Exactamente. emitió un certificado Sí. de cuáles eran las facultades mentales de la abuela suya, Claro, así fue. que era para adjuntarlo al contrato que iba a firmar horas más tarde Claro. con su padre. Sí. ¿Cómo le consta a usted que ella sabía que ese certificado era para ese fin? Porque punto uno, era ella, como le explico yo, ella llegó a cuidar a mi abuelita, ¿cierto? Ella llegó a vivir con ella. Sí, Punto a dos, ver, de lo que yo pude rescatar mientras ustedes discutían, es que su abuelita, doña Delmira, siempre Sí, estuvo cuidada por don Benito. Sí, Que en esa época la señora vivía en Santiago, por lo Sí, tanto vivía en Santiago. no podía hacerse cargo y que Claro. eventualmente la el visitaba. más cercano era él. Y la tam- visitaba. y En también- algún minuto, añadió don José, doña Delmira fue cuidada por don Ariel. Sí, sí, así Sí, fue así también. correcto. Ya. Sí, ¿Y cómo fue llega a ser correcto. cuidada por la señora? Mire, es que pasó, por ejemplo, con un tema puntual con mi tío Ariel, porque resulta que él es una persona que tiene problemas con el alcohol. En ese entonces, no sé ahora si será igual, porque que no lo vemos ya son muchos años. Porque Ya. ustedes lo echaron. Déjeme hablar a mí, por favor, me está preguntando a mí. Él pasó un caso puntual. Por ejemplo, ya él se fue a hacer el cuidado de mi abuelita, ¿cierto? Él no trabajaba, qué sé yo, y mi papá se quedó tranquilo en ese sentido, porque estaba con un hijo que vivía con ella. Pero ¿Y que todo esto resulta... ha significado cambios de casa? O sea, doña Edelmira estuvo en su casa No, durante ella algún siempre- periodo, después no, se ella fue a siempre- la casa de don Ariel y después a la casa de doña siempre ha Graciela. vivido ella en ese sector. su casa, Por siempre ejemplo, en mi su tío casa. Ariel vivía acá en Santiago. ¿Cómo? Pero me daron una serie de cosas que sin responder lo que yo estoy preguntando. Don José, entonces, ¿todos estos hijos se han turnado en la casa de doña Edelmira para cuidarla en su casa? No. No todos. Entonces, No ¿dónde? Estos tres. Señora jueza, mire, lo que pasa Estos es que tres que ya mi nombra. hermano, el Ariel, estuvo más de 10 años cuidando con el cuidado de mi mamá. ¿En la casa de doña En la Edelmira? casa de mi mamá. Ya. ¿Don Benito vivía en la casa de doña Edelmira? No. No. ¿Y Mi mamá dónde- vivía en Mulchen. No, él vivía en Mulchen, porque tiene casa en Mulchen. ¿Y cómo cuidó a doña Edelmira? Es que nunca la ha cuidado. Señorita Nunca la Carmen ha cuidado. Gloria. Porque hasta el momento, cuando ellos le echaron a carabinero a mi hermano, porque lo sacaron con carabinero a mi hermano, Y digo, ¿por qué fue? diciendo Mi mamá fue que mi- echó a que mi carabinero hermano porque él era bueno. estaba tratando mal. Yo sé que él tomaba, estaba adicto al alcohol. Y también, Y ellos, también porque maltrataba él- psicológicamente a su porque madre, él- a ya, mi deja- abuela. mira, Don déjame Benito, hablar. cuando su hija se verá que usted ha cuidado a su madre, ¿se refiere a estar pendiente de ella, no a vivir con ella? Sí, está Sí. pendiente de ella Ya. todo el tiempo. Sí. Doña Graciela, ¿usted vive en la casa de doña Edelmira? Sí. ¿Hace cuánto? ¿Desde hace 3 años?
No, Sí. van a ser más de 5 años. No, porque No, ella llegó, ella terminó el cuatro. Van a ser despidieron 6 de la años. pandemia, en la pandemia. No, y Carolina. la pandemia, ¿hace cuánto fue? ¿3 años más o menos? No, Carolina. Y ahí dice que son 5 años. Van a ser 6 van a años. ser 6 No. años. Yo soy testigo. Mentira. Sí. Usted me habla de testigos si tuvieron ustedes disculpándose de Carmen Gloria. Él habla de testigos. Mire, me sorprende lo que ellos están haciendo. Mi ¿Qué tía opinan los otros hermanos de esta historia? Don Miguel, doña Elsa, doña Liria. Es que don Miguel, él no da para ningún lado porque él también hizo una estafa, lo mismo que él se adjudicó 16 No, son hectáreas. estafadores. No impute delitos que no han sido Ahora todos somos resueltos estafadores. así o calificados así por un tribunal de la República. Porque si no, usted cae en una comisión de un delito que es la calumnia. Ya, disculpe. Ya. Mientras no haya un tribunal que condene a alguien por un delito, el delito es Claro. una suposición. Ya, disculpe, señora jueza. Lo No, que- yo no, que le disculpe a don Miguel que le está imputando un delito. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo lo digo por eso, porque él también se quedó con una parte del campo con 16 hectáreas. ¿De dónde viene este Y- campo? ¿Era su abuela o su madre era casada? Sí, ¿Y ese campo lo adquirió con el marido? Sí, correcto. ¿Su padre está fallecido? Falleció. ¿Cuándo falleció? 2005, 17 de octubre. Y ese campo entonces era del matrimonio. Sí. Y ellos estaban casados en sociedad conyugal. Claro, O sea, hay una parte que es de herencia y una parte que son los derechos propios de doña Edelmira. sí, Como socia de la sociedad conyugal y como heredera de su marido. correcto. Ya. Entonces, usted dice que don Miguel le compró a quién parte del campo. Porque supuestamente que ese campo, o sea, no supuestamente, el campo, las 16 hectáreas, mi papá no las tenía inscritas. Ya. ¿Ya? Y él llegó un día diciendo que ese campo... Lo regularizaron bienes nacionales, seguramente. Claro. Ya. Y según ese campo se debían muchas contribuciones, Ya. que se debían más de 800 Ya, mil pesos. aprovechó una situación en la que vio que iba a sacar ventaja, pero Es- eso no es la comisión de un delito. Claro. Ocupó un instrumento legal dada la desidia de los otros herederos. Claro. Y ahí tuvo que botarse un bosque, que ese bosque lo boté yo con mi hermano, con el Ariel, ¿Y para qué? para pagar todas las contribuciones para quedar el campo. Ya, o sea, le ayudaron todos a que se hiciera dueño de este Claro, terreno. pagó esas contribuciones y después dijo, ya están listas las contribuciones, fue a pagar casi 800 mil pesos, las pagó las contribuciones y después inscribió el campo a su nombre. Y nosotros quedamos, y lo mismo que está haciendo este joven acá. No es lo No es mismo. lo mismo. No es lo mismo. Lamentablemente, no es lo mismo. No es lo Pero mismo. ¿y por lo qué lo mismo. hiciste? Benny? ¿Por Aquí qué? nosotros estamos, porque mi mamá era su deseo de dejarme la tierra de ella, su herencia. Sus No. derechos. ¿Cuándo? Sus- Y ella O sea, puede ¿por hacer qué? lo que Una ella sesión quiera. de Si derechos. se lo hubiera podido dejártelo a ti, No. a ella. que nos está Documentos. cuidando. Don José Santos Guíñez. Ese era el padre, ¿cierto? Sí. Aquí está su posesión efectiva, donde efectivamente tiene 8 hijos y una cónyuge sobreviviente. Se habla del terreno en Mulchen, una camioneta Chevrolet, un Mazda. ¿Sí? Sí, correcto. Aquí está. Ya sabemos que está en lo correcto con los herederos. Después tenemos cesión de derechos hereditarios. Eso fue lo que se hizo. Que es una compraventa, pero de derechos. Donde don Benito Sí. le compra a su madre Edelmira todos los derechos que a ella le pueden corresponder sobre el terreno que se especifica y esos derechos son sus gananciales de la sociedad conyugal, o sea, el 50% de todos esos derechos, más lo que le corresponda como cónyuge sobreviviente heredera de don José. A lo menos, dice la ley, el 25% del resto, del saldo. Todo eso pasó a manos de don Benito, con fecha octubre del 2020, hace 3 años. Este me imagino que es el documento emanado de un geriatra Sí. que la examina y que certifica en el mismo año 2020 que se encontraría en pleno uso de sus facultades mentales. Documento que es obligatorio y es requisito para que un notario autorice la firma
de un documento notarial que emite una persona sobre los 75 años. Y esta cesión fue inscrita en el conservador, fue escritura pública, cumple con todos los requisitos legales. No está discutiendo solo contra don Benito, está discutiendo con don Benito, con el médico, con el notario. Sí, estamos claros. Porque usted está alegando que este acto es nulo. Por otro lado, hay otro documento de fecha enero del 2016, donde doña Graciela le compra a doña Delmira Sí, un bien raíz. sí. Entonces, si yo tomara como un hecho cierto su versión, usted me está diciendo que en el año 2016, doña Delmira estaba en perfectas condiciones de entender y comprender los actos jurídicos que ejecutaba, pero 4 años después, casi 4 años después, no lo estaba. O estaba bien para los 2 actos, o no estaba bien para ningún acto. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? O estaba bien para los 2 actos, o no estaba bien para ningún acto. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? ¿Por qué necesito que pase Pamela? Porque aquí hay 2 aseveraciones tácitas en este relato. Las voy a escribir acá. Y Pamela, que es nuestra psicóloga, ya voy a tocar el árbol genealógico, nos va a explicar. Estamos diciendo que en el año 2016, cuando se produce una compra-venta de un bien raíz, doña Delmira estaba facultada, voy a poner ahí, o habilitada, ¿no?, para firmar. Estaba bien de salud mental. Año 2020, cuando se firma la cesión de derechos, esto habría cambiado rotundamente y ella no tendría voluntad. Cuatro años. Y tengo un informe psicológico que trae usted. Sí. De fecha 2023. 3 años. Y 7 años desde que firmó el primer documento. 3 años desde que hizo la cesión. Y en ese informe psicológico, yo no sé si tú lo pudiste ver. Sí, lo vi. Dice, su pérdida de memoria se agudiza con el paso de los años, llegando en la actualidad a un deterioro cognitivo severo con diagnóstico de demencia moderada, No especificada. no especificada, porque los esfuerzos de su hija Graciela han debido intensificarse en los cuidados, demostrando esfuerzo y esmero en ellos. Todo tuyo la explicación. La demencia, que la gente, y qué bueno que lo hablemos, Carmen Gloria, porque hay harto mito alrededor de la diferencia entre una demencia y un deterioro cognitivo. La demencia, como enfermedad y como tal, por lo general tiene un inicio relativamente temprano a la edad en la que estamos hoy en día, nuestra expectativa de vida, ¿sí? Antes de los 70 años. Por eso es que avanza muy rápido. Punto 1. Sin embargo, con el paso de los años, efectivamente se puede generar un deterioro cognitivo que es típico de la edad. Cuando llega a niveles muy altos, la gente empieza a hablar de demencia, lo que no quiere decir que haya tenido un diagnóstico de demencia. ¿Por qué lo explico?
Porque ese informe del 2023 dice que dado el deterioro de la memoria que tiene actualmente, se habla de una demencia no especificada. ¿Qué quiere decir eso? Que la enfermedad de la demencia, como el Alzheimer, por ejemplo, que nuestras neuronas se envuelven en unos neurovillos fibrilares, no aparece. Y esto es solamente un indicador del paso de los años. Si en el 2016 ella hubiera estado bien, para que en el 2020 hubiera perdido por completo la voluntad, estaríamos hablando de que entre medio tendría que haber habido algún accidente cerebrovascular grave, alguna hospitalización muy larga, algo que deteriorara su salud. a un Algo nivel que apresurara, extremo, que apresurara este deterioro cognitivo que es típico de la edad. Averigüé y no aparece nada salvo enfermedades crónicas típicas de la edad también y que ella manifiesta varias y que han estado en tratamiento. Por lo tanto, si es que hubiéramos tenido una persona con una demencia al 2016, al 2023 tendríamos una demencia determinada, alta, no moderada y probablemente ya con un nombre. O sea, lo más probable, porque no podemos dar certeza, pero lo más probable es que tanto el 2020 y con mayor razón en el 2016, ella haya estado efectivamente, como acredita el certificado médico, en perfecta comprensión de la realidad, del entorno y, por tanto, de las consecuencias de sus actos. Absolutamente, y es probable que su estado actual cognitivo tenga que ver con su deterioro físico por esta caída y porque se fractura la cadera. ¿Algo más que agregar, Pamela? Harto más. Sí. 90 años, 7 hijos vivos. Pude ver, cuando hablé con todos ellos, cómo hablaban de los terrenos, del dinero, de que el hermano mayor se quedó con un porcentaje, de que Graciela con otro, de que don Benito con otro. Y entre todo esto aparece, porque nunca aparece el estado de salud de esta señora, salvo unas fotografías tremendamente angustiantes y preocupantes, Carmen Gloria, del estado de salud físico de esta señora. Ella no está, si bien está en controles, sus controles son periódicos y a medida que cada quien la vea, no tiene un médico de cabecera, no hay una ficha clínica completa de su estado de salud y en este minuto, es cosa, insisto, ni siquiera necesito ver porque sí pude ver ciertos antecedentes de la cantidad de patologías que ella presenta, pero es visible su deterioro y ninguno de los hijos se preocupó de eso. Ninguno de ellos me habló de cómo se cuida a una persona con este nivel de deterioro. Ninguno de ellos habló de la preocupación que ellos pueden llegar a tener. Su única preocupación es si dejan entrar al hermano a la casa o no, si el otro hermano obtiene el terreno o no. Acá no hay nadie que realmente me haya hablado de una preocupación emocional real por esta señora, salvo la mujer de don Benito que no está acá. Tanto la señora Graciela como don Benito cuidaban a esta señora Sí, junto a mi madre, María Isabel Constanza, ¿Y que qué ya no pasó? está acá. ¿Y qué pasó? Se enemitaron por lo mismo, por el tema de terreno y esas cosas. No, Sí, no fue por eso. Y por el no. tema de que No, no fue ella por eso, no. la encontré un día X que, bueno, me emociono porque No, tenía a mi mamá semidesnuda, no. sacándole fotos, Sí, riéndose de ella. haciendo una grabación sobre lo que Claro. mi abuelita estaba haciendo. Y mi Entonces- papá ahí le tomó la atención. Y de ahí se enemistaron, como se dice. Porque No. mi papá le dijo, ¿cómo le haces eso a tu madre? ¿Y cuál era la finalidad de hacer eso? Ella todo, señorita Carmen Gloria, disculpe, ella todo graba, todo saca fotos. Y mi No. abuelita se caía y Sí. esperaba. Yo Iba a tengo buscar el muchas teléfono fotos y de le mi sacaba mamá. fotografías. Tengo Todo muchas grababa. fotos de mi Tiene mamá. fotos de mi mamá. Todo Cuando grabado. ella como se cayó, mi mamá ¿Y se para cae. qué saca esas fotos? No ¿Para entiendo. qué? Porque a mí el Eso no psicólogo siempre entendíamos me nosotros. decía, el psicólogo, porque yo estoy con psicólogo y mi mamá también. Entonces ella siempre me decía, el psicólogo me decía, usted tiene que tener fotos para que tenga un respaldo, para que después no digan, pasó esto con mi mamá, con tu mamá, y nadie estaba ahí. Difícil que el psicólogo le diga eso, pero Entonces, yo sí, el psicólogo No, me lo digo. dijo. Que se preste para que no, grabe usted primero. Si se cayó la abuelita, No. sáquele una foto primero. Pero si Es no bien creo. sí, o sea, yo Grabación. también tengo una psicóloga acá para preguntarle, pero yo también pongo en duda una aseveración como esa, porque sí, lo que correspondería ahí, si la señora tiene un accidente, tiene una caída, tiene algún problema de salud,
Lo que corresponde es llevarlo al médico, llevarlo a la asistencia y que sea un facultativo del área de la medicina quien certifique esto se debe a una caída accidental o esto se debe a un golpe. Y eso sí le va a servir el día de mañana. Si es que algún hijo reclamara y dijera a esta señora alguien la golpeó o alguien la maltrató, uno diría, no, porque mira, fui al médico y el médico aquí certifica que esto fue una caída. Eso sí, pero grabar a la señora No, constantemente, eso es fácil. sacarle fotos, Eso, sacarle fotos. violar o no respetar, si lo quiere decir de una manera más prudente, no respetar su intimidad es a todas luces una vulneración inaceptable. A usted, es que ¿por qué no nos ponemos en el lugar de? ¿A usted le gustaría que el día de mañana sus hijos la desnudaran para sacarle fotos, para andar guardando como una prueba? Pero es que eso así no, nunca no. fue eso. Es lo que señora usted está Carmen mostrando, pues, señora. No, es que yo le estoy eso. mostrando cuando ella se cayó y se Por pegó la en la razón que cabeza, sea. se pegaba en la por cabeza. la razón que sea. ¿A usted le gustaría No. que el día de mañana sus hijos hicieran eso? No. Entonces no lo haga con su madre. ¿Existirá la posibilidad de despejar la relación entre ustedes, aclarando la situación de estas sesiones y compraventa para que empiecen a centrarse y a preocuparse de la madre? Sí, por supuesto. Sí. Sí, por supuesto. ¿Crees tú, Pablo? Creo que tendría que, a ver, yo siempre creo que sí, y eso es parte de lo que a mí me gusta de buscar el lado bueno. Sin embargo, una de las cosas que tienen que manejar muy bien acá es que en esta familia, durante muchos años, desde que partió lo de este hermano mayor, al parecer, todo esto se ha gestado desde él me dijo, ella me dijo, yo pensé, y no hablar las cosas directas genera mucho conflicto. Si por este minuto, por una vez, ustedes entiendan que su mamá, en el estado, por su edad, por sus enfermedades, debe quedarle poco tiempo de vida. Que si entendieran que criar 8 hijos en el campo no debe ser nada de fácil, que si hay algo en que lo que ustedes coincidieron es que fue una muy buena mamá. Sí, madre y padre. En ese minuto, ustedes deberían dejar todas sus diferencias de lado. Su mamá, con sus 90 y tantos años, necesita que ustedes la pongan a ella primero. Si ella es primero, probablemente van a poder dejar todas estas dimes y diretes de lado. Esperemos que sea así. Muchas gracias, Camila. Vamos a la pizarra a retomar esta herencia. Doña Delmira, quien debiera ser la prioridad, quien debiera ser la preocupación, quien necesita que se hagan cargo de tenerlas las mejores condiciones que se pueda. Pues todo lo que ustedes se pelean, pues todo lo que ustedes quieren recuperar y no quieren perder, es fruto del trabajo y el esfuerzo de ellos dos. Lo mínimo que pueden hacer si quieren tener derecho sobre esta herencia y sobre estos bienes es que ella pase el resto de la vida que le queda en las mejores condiciones posibles. Si no, que se les caiga la cara antes de venir a pelear por un metro de terreno. Habiendo dejado claro eso, este terreno del que ustedes se disputan fue adquirido durante este matrimonio, que es en sociedad conyugal. Quienes nos siguen ya saben que la sociedad conyugal, una vez que fallece uno de los cónyuges, se produce el término de ella y por lo tanto hay un 50% de esa sociedad conyugal que le corresponde a la mujer y hay un 50% que le corresponde a don José, que se repartirá, como él falleció, entre sus herederos. Y los herederos de don José, según la ley, son la cónyuge y los hijos. Y reza nuestro Código Civil: al o la cónyuge sobreviviente le corresponde en la herencia del cónyuge fallecido el doble de la porción de cada hijo y no menos del 25% del total de la herencia. Siendo 8 hijos, aquí hay 8 partes, le corresponde entonces el 25%. Entonces, doña Delmira queda dueña del 50% más el 25% en la herencia de don José. Y el saldo se divide en 8 hijos. Pasemos a ver cómo llegamos a los números con eso. El terreno que aparece en la posesión efectiva en Mulchen
necesitamos saber un valor para poder darles una estimación de cuánto es lo que le correspondería a cada uno de ustedes. Y para eso fuimos con los mejores, el Instituto Inmobiliario de Chile, don Esteban de Barbieri. Hola Carmen Gloria, una vez más nos comprometemos con dar información certera respecto de los precios de las propiedades en conflicto en el programa Carmen Gloria a tu servicio. A continuación te hago llegar una simulación o estimación de precio de una propiedad relativa a este caso para que sea evaluada con esta información. Tengo la simulación o estimación de precio en mis manos y ella establece que esta propiedad tiene un valor mínimo de venta en ese sector, una propiedad similar, de 72 millones y fracción. Y un valor máximo de venta, el más alto que se encontró en terrenos similares, de 88 millones. Lo que nos permite establecer que una estimación mediana en el sector debe bordear los 80 millones. O sea, sabemos que el patrimonio total de este terreno son 80 millones. Vamos dividiendo. Dijimos que había un 50% que era de la mujer y un 50% que es del marido en la sociedad conyugal. Por lo tanto, doña Edelmira sería dueña ya de 40, ¿cierto? Sí. Y don José del otro 40. Don José, como fallece, le deja esto a sus hijos. Y la ley establece que a la cónyuge le corresponde el 25% de ese 40. Por lo tanto, le corresponden 10. Estamos hablando de millones. Todos estos son millones. Millones, millones, millones. Y el resto de los hijos les corresponde los 40 menos los 10. 30. Pero dividido por 8. Lo que nos da, lo tengo anotado acá, 3.750.000 pesos. Así estábamos. Hasta que en el año 2020, doña Edelmira dice, mis 40 millones más los 10 que me corresponden como cónyuge, se los dejo a Benito. Entonces Benito tiene 40 más 10, que era lo que tenía doña Edelmira, y los 3,75 que le corresponden como hijo, más 3,750. Entonces tiene 53.750.000 de los 80 millones que eran originales. Y cada uno de los hermanos, 3.750.000. Volvamos. Dado este análisis, quisimos, con los antecedentes que nos constan, tanto en las escrituras de compraventa, en la escritura de cesión de derechos, los certificados médicos adjuntados a la causa, más las evaluaciones psicológicas que ustedes mismos trajeron, para nosotros nos es inevitable concluir que doña Edelmira se encontraba en perfecto estado al momento de la firma de cada uno de los contratos. Y dada esa conclusión, nuestro pronóstico respecto a iniciar una acción de nulidad para tratar de votar alguno de estos contratos está muy mal aspectada o tiene muy mal pronóstico. Es poco probable que lo logren. Pero la decisión es de ustedes. Si usted quiere anular este contrato, cualquiera que se sienta afectado por la realización de este acto jurídico puede interponer una acción de nulidad ante los tribunales civiles. Es una acción ordinaria, como se conoce en la jerga de los abogados, o definida por el Código Procesal, quiere decir que son de lato conocimiento, de larga tramitación. Son juicios que pueden durar 5 años en primera instancia, otros 3 años en segunda instancia, que podrían llegar a una casación, o sea que en 7, 8, quizás 10, podría obtener una sentencia que no necesariamente va a ser favorable a ustedes, porque este análisis
que hacemos nosotros con los antecedentes que hay, que a lo mejor es imprudente por lo rápido, pero que también se avala en la experiencia y el conocimiento, es el mismo análisis que se va a hacer en tiempos mucho más extensos en los tribunales, con pericias, con informes de doctores, de psicólogos, de psiquiatras, que es altamente probable que llegue a la misma conclusión. Entonces, les va a costar tiempo y harto dinero. Harto dinero. Se lo digo porque si ustedes lograran derribar este asunto, si ustedes logran anular este asunto, lo que va a pasar es que van a tener que esperar que doña Edelmira fallezca. Bien triste. Porque si lo derrumban, si lo anulan, sigue siendo esto lo que le corresponde a todos los hijos. Salvo que doña Edelmira falleciera y ahí, habiendo anulado el contrato, tendrían en realidad 80 millones para dividir entre 8 hijos, dándole 8 millones a cada uno. Entonces, entre 8 y casi 4, son 4 millones más los que podrían, en el mejor de los pronósticos, obtener después de pagar el precio que signifique romper una familia, después de una tramitación judicial de más de 5 años y los costos involucrados en ella, abogados, pericias, notificaciones, etc. Y con una muy vaga o baja probabilidad de éxito. En caso contrario, esto es lo que le corresponde a don Benito y el saldo a los hijos. Habiendo explicado todas las aristas de este caso, reiterando, insistiendo y rogando porque hayan escuchado el análisis de Pamela respecto a la necesidad que su madre sea atendida y sea mantenida en las condiciones mínimas aceptables que le permitan unos últimos años de vida dignos, yo no tengo nada más que agregar y esto